Deseo recordar que el argumento de Pedro Castillo, el golpista peruano, para disolver el Congreso de su país es muy similar a los argumentos que López está utilizando para descalificar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y hacer reformas constitucionales para que los ministros sean formados, ya no como lo establece el artículo 89 de la Constitución Federal, de que el Ejecutivo mande una terna al Senado y el Senado hace el nombramiento. No, López desea que los ministros sean nombrados por voto popular y por eso requiere el voto de las 2/3 de los diputados del Congreso, o sea, la mayoría, para poder destruir la Suprema Corte, que es el único poder de la Unión que le toca avasallar o anular en su autonomía. Y esta visualización que yo tengo de lo que sucedió en Perú es lo mismo que está pasando en México, precisamente para allanar el camino a López y que se imponga su cuarta transformación, que es una forma de gobierno comunista, como se está dando en Venezuela, como lo acredito con este video. Al sistema judicial que lo ha acusado de corrupción y que ha mantenido acorralado su gobierno. En ese sentido, puntualizó que se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional. Bueno, como se ve claramente, el argumento que utilizó Pedro Castillo para disolver el Congreso de su país fue porque se quejaba de que el Poder Judicial lo amenazaba, lo acosaba, y en esas condiciones tomó como pretexto esa circunstancia para disolver al Congreso. Y en el caso de México, López utiliza argumentos todavía un poco más sin técnica jurídica, porque López argumenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sirve a los intereses de los corruptos o clasistas o neoliberales o conservadores. Y él piensa imponer su cuarta transformación y para que no le estorbe en su gobierno de absolutorio, de déspota, quiere que los ministros de la Corte sean nombrados por el pueblo. Y hago una similitud en ese sentido con el gobierno de Perú, porque cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. En el caso de nuestro país, López está perfilándose a imponer una dictadura, porque la única forma de hacerlo es con una simulación que es la cuarta transformación. Y esta dictadura no sería un golpe de Estado, porque el ejército está bajo la responsabilidad de López, o sea, que está subyugado a los caprichos de López, perdiendo su honor, su dignidad y además la obligación de ver por la soberanía nacional, porque el dinero los ha corrompido en el ejército, al igual que el resto de los apoyadores de López, que consiste en la clase más pobre del país, porque López es un sujeto que ha gobernado a base de mentiras y a base de dilapidar el dinero de la nación.
lo que finalmente cuando termine su desgobierno va a tener que ser llamado a cuenta por no haber cuidado los dineros de la nación y haber abusado de no aplicarlos para los fines para que fueron presupuestados, violando el artículo 134 de la Constitución Federal. Y aquí lo importante de la similitud con Castillo es que López ya impuso una dictadura constitucional, o sea, que está simulada por su cuarta transformación. Por eso le interesa mucho a López seguir con su supuesta transformación de México, que no es más que un sistema que nos va a llevar al comunismo. Y en esa tesitura, en esas condiciones, López está utilizando como pretexto para hacer reformas constitucionales que la Suprema Corte, que es un poder autónomo, está revocando las aprobaciones del Congreso respecto a sus iniciativas de leyes que fueron aprobadas, que porque también se trata de un poder autónomo. Independientemente de que los dos son autónomos, cada uno tiene su competencia. Los diputados aprueban leyes, además promulgan e inician leyes, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el órgano que imparte la justicia. Es decir, que constitucionalmente, en los términos del artículo 94 de la Constitución Federal, la Suprema Corte, junto con los demás órganos de justicia, tribunales colegiados, tribunales de apelación, tribunales regionales, juzgados de distrito, etcétera, tienen como función impartir justicia pronta, expedita e imparcial por jueces probos y honrados en los términos del artículo 17 de la Constitución Federal. Es decir, que a López no le queda más remedio que imponer una dictadura y así poder de manera constitucional hacer reformas a la Constitución y hacer una Suprema Corte de Justicia a modo. En consecuencia, mi opinión es en el sentido de que los ciudadanos mexicanos de bien y que tienen principios éticos y morales, nos abstengamos de votar por los candidatos de Morena, porque ello representa la destrucción del país. Y además, seguir sosteniendo nuestra oposición a todo el desgobierno que está haciendo López, porque no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Gracias.